Avancemos entonces ya con la clase 24 desde este momento y vamos a leer lo que, bueno, ponemos en pantalla, que se encuentra en Génesis capítulo 17, versículos 17 al 19 y Génesis 21, 5, que, bueno, nos hablan de lo que en realidad vamos a ver en esta clase referente a la vida del patriarca Abraham, algo muy lindo y creo que fue lo principal de su vida hasta ese momento, de lo que había vivido el patriarca. Ahora, en esta clase nosotros vamos a ver cómo Dios hace la obra que Él tiene que hacer. Porque muchas veces nosotros decimos, estamos haciendo la obra de Dios. Pero si nos ponemos a pensar qué estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas a las que le llamamos la obra de Dios no es o no son las obras de Dios. Entonces, es bueno que uno vaya siempre a las Escrituras y busque los pasajes más claros al respecto de lo que está tratando de expresar o de lo que está tratando de vivir. Por ejemplo, a veces se nos hace muy familiar decir ciertos términos como la obra de Dios o, por ejemplo, los caminos de Dios. En los caminos de Dios, en lo que yo he conocido al Señor, en el tiempo que hace que lo conozco, lo he escuchado decir muchísimas veces, estoy en el camino de Dios. Y sí, no dudo de que la persona que lo dijo está en el camino de Dios. Pero si uno va a las Escrituras, va a aprender bien cuál es el camino de Dios. Porque muchas veces creemos que el hacer algunas de las cosas cristianas que aprendimos ya es el camino de Dios. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Éxodo, allí vamos a encontrar el camino de Dios. Y usted dirá, ¿pero cómo? Claro, porque cuando el Señor saca a Israel de Egipto y todo comienza con la noche que comen el cordero, si usted se fija allí, está Dios guiándole de que coman el cordero. Luego está el Señor guiándoles para que salgan de Egipto. Allí vemos que el mar se abre y vemos que el Señor mismo en una columna se aparece y camina delante de ellos. Pero cuando el enemigo se acercaba, dice que él se ponía en la retaguardia. Pero de lo contrario, él iba delante de su pueblo como una columna y como una nube. Así enseñan las Escrituras. Entonces, cuando uno mira y quiere aprender sobre el camino de Dios, si mira en el libro de Éxodo, va a ir encontrando las escenas del caminar de Dios que nosotros luego tendremos que transitar. Allí estaban como las vivencias de Israel, muchas de esas cosas eran simbólicas, pero para nosotros pasaron a ser realidad, porque en nosotros se terminó el tiempo de las sombras o de los símbolos y estamos viviendo en la realidad de lo que es Cristo, de lo que antes era un símbolo, de lo que antes era una enseñanza o una alegoría de algo, hoy es la realidad lo que estamos viviendo. Entonces, si nosotros vemos a Dios abrir el mar, vamos a entender y hacer que su pueblo pase, vamos a entender que una vez que comemos el cordero, tenemos que ser bautizados por las aguas. Y luego, cuando Él desciende como la columna o la nube, vamos a saber que es el bautismo de su espíritu. Y luego el transitar en el desierto, en los primeros tiempos hasta llegar al Sinaí, vamos a ver que es el vaciamiento de lo egipcio. De todo lo que ellos traían de Egipto, se vaciaron en ese transcurso. Es Dios que caminó porque Él los llevó al desierto. Y todo esto tiene un paralelo muy grande porque lo vemos en la misma vida de Cristo. Cristo, de igual manera, recibió al Espíritu y fue llevado al desierto. Porque cuando Él se bautizó, fíjese, el bautismo está el descenso del Espíritu que viene como paloma sobre Él y luego el desierto. Si miramos el camino de Dios en Éxodo es igual. Es Dios bautizándolo en las aguas, luego viniendo Él como la columna y la nube, bautizándolo en el Espíritu y luego llevándolos al desierto, a un vaciamiento donde los preparó para el encuentro poderoso y donde les reveló el propósito. Así que si uno sigue leyendo Éxodo va a encontrar todas las escenas por donde Dios pasa y que luego nosotros tenemos que transitar. Y es maravilloso. Entonces cuando uno dice, estoy en el camino de Dios, lo está diciendo con coherencia a lo que es el camino de Dios en la Biblia.
que es ordenado, tiene un proceso, tiene etapas y tiene todo un destino glorioso. Entonces, cuando uno hoy transita el camino de Dios, sabe por dónde tiene que ir, entiende por dónde tiene que ir. ¿Por qué? Porque lo está viendo ilustrado a través de las vivencias de Israel en el libro de Éxodo. Ahora, cuando decimos la obra de Dios, nosotros también tenemos que ser coherentes en lo que es el obrar o el trabajo de Dios. Es decir, ¿en qué trabajó Dios? ¿En qué está trabajando Dios? Entonces, si yo entiendo eso de una manera respaldada por la Biblia, voy a decir a ciencia cierta que estoy en la obra de Dios. Entonces, de esa manera, no vamos a decirlo solo porque lo escuchamos que muchas veces otros lo dijeron, sino que vamos a entender, vamos a comprender. Y por lo que venimos viendo, usted tiene que tener presente que cuando una persona refleja la obra de su padre, en realidad esa persona está siendo un verdadero hijo, que ya lo hemos visto en algunas clases, que también lo podemos ver como Pablo lo habla sobre Timoteo, que Timoteo era un reflejo de las enseñanzas de él y por lo tanto se lo llama un verdadero hijo, alguien que estaba tan comprometido, con la revelación que había recibido Pablo, que las llevó a todas las otras iglesias. Y Pablo por eso decía, este es un hijo fiel, es un hijo verdadero. Claro, es alguien que proyecta las obras de su padre. Entonces, nosotros cuando decimos la obra de Dios, si nosotros estamos en la obra de Dios, lo que vamos a proyectar son las obras de nuestro Padre. Porque Dios se impartió a un Padre espiritual, se imparte a un varón de él, y ese varón nos proyectó a nosotros la vida de Dios, como hizo Abraham con Isaac, e Isaac con Jacob, y etcétera, etcétera, con todo el pueblo y la historia de Israel, después la iglesia igual a través de Cristo. Entonces cuando nosotros tenemos a un padre como Abraham, que nos engendra en la fe, que nos engendra en el ministerio, o que nos toma y nos forma ministerialmente para enseñarnos la vida de Cristo, y nosotros luego proyectamos esas obras, nos hemos convertido en verdaderos hijos de Dios, porque estamos proyectando las obras de Dios que fueron proyectadas a nosotros a través de nuestro Padre, como lo hemos aprendido ya en las clases anteriores, y lo vamos a seguir aprendiendo y profundizando mucho más todavía en las clases que vienen. Así que, decir, estoy haciendo la obra de Dios, tengo que estar muy seguro cuál es la obra o el trabajo de Dios. Por otro lado, decirme que yo soy alguien que proyecto esa obra de Dios, tengo que ser un verdadero hijo. Tengo que tener un padre que me enseñe, que me transfiera, que me imparta. Siempre tiene que haber alguien, generalmente en la Biblia, que me esté impartiendo y que me esté transfiriendo las riquezas gloriosas de Dios. Ahora, cuando uno por allí busca algunas excepciones y dice, ¿y por qué el tal no tenía un padre? Bueno, hay una respuesta en todo. Para todos los casos hay una respuesta. No lo tratamos en esta clase, pero hay una respuesta. Por ejemplo, si decimos en el caso de Abraham, vemos que él sí tuvo, ya lo vimos, su padre, que fue Taré, biológico, que no le transfirió lo de Dios, pero que él lo recibió porque en esos tiempos todavía estaba Seth viviendo. Entonces, la gloria de Dios se fue haciendo conocer a través de ese linaje y que llegó hasta Abraham. Pero también después vemos que él se pone bajo un padre, que es Melquisedec, que lo bendice y que le da el pan y el vino, que lo hace parte y le hace experimentar ese pacto de Dios tan maravilloso. Entonces, siempre hubo gente que representó a Dios en los hombres y en las mujeres de la Biblia, porque justamente era muy significativo. Ahora, cuando no lo hubo, porque hubo casos que no lo hubo de una forma directa, sí lo hubo de una forma indirecta, como empezó la vida de Abraham. La vida de Abraham fue influenciado indirectamente por la vida de Dios que corría en la tierra en esos días, por el linaje de la vida que depende, que ya lo vimos, que fue recuperado y que los hombres empezaron a invocar a Dios a través de Enos, que dice las Escrituras. Entonces, todo lo que el Génesis nos va mostrando una influencia de Dios a través de los hombres en la tierra. Y siempre uno tiene que estar bajo esa impartición, esa influencia, para mirar a ese hombre como un padre. Porque si yo no lo miro como padre, no estoy mirando la imagen de Dios.
Mirarlo como padre significa, que ya lo vimos, honrarlo como mi origen, honrarlo como un superior que me trajo a la vida. ¿Entiende? Todo esto ya lo vimos, usted ya lo estudió y lo tiene claro. Ahora, cuando uno en estos días tiene un padre que le transfiere la vida de Dios y proyecta esa vida de Dios, está haciendo la obra de Dios. Ahora, lo que nos tiene que quedar claro, ¿cuál es la obra de Dios? Porque hay muchas cosas que usted dice, estoy haciendo la obra de Dios. Por allí va a haber alguien que está pintando un salón para la iglesia, para la reunión de la iglesia, y dice, estoy haciendo la obra de Dios. Y bueno, está haciendo un trabajo que sirve a la casa de Dios. Pero la obra de Dios habla de qué es aquello en lo que Dios, Él mismo, trabaja. ¿En qué está trabajando Él? Entonces, para eso, nosotros tomamos la vida y los pasajes que recién mencioné del libro de Génesis referentes a Abraham. Y por eso tomamos su vida como ejemplo. Porque allí vemos algo maravilloso en esos pasajes. Vemos a Dios hacer algo increíble, que a la edad de 100 años le permitiera a Abraham tener un hijo. Esto es, bueno, lo decimos siempre, es un gran milagro, es algo maravilloso, es algo tremendo. Entonces vemos que Dios se ocupó de hacer un milagro en la vida de este patriarca para que este patriarca pudiera tener un hijo. Ahora, es sorprendente esto, bueno, uno lo lee en la Biblia, pero es sorprendente de verdad ver cómo Dios trabajó, pero no solo en cuanto al milagro que hizo, sino la paciencia de Dios de ocuparse de trabajar en los 100 años de la vida de Abraham para que él se convirtiera en un padre que engendrara la vida de Dios a otra generación. Entonces, cuando uno mira esto, se le revela las Escrituras y entiende qué significa la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que Él está formando a padres. Él está haciendo de nuestras vidas vidas que puedan engendrar en la fe y transferir las riquezas de la vida que depende a otra generación. Usted dirá, pero esto es sorprendente. Seguramente a usted mismo también lo sorprende ver cuánto trabajó Dios. ¿Para qué trabajó Dios en la vida de Abraham? ¿Para hacerle un buen pastor de ovejas? ¿Para darle una organización poderosa? No, trabajó para hacer un padre. Porque como el apóstol Juan Andrés siempre dice, antes de hacer una nación, Dios, antes de hacer un pueblo, Él tiene que preparar y hacer a un padre. Si un hombre no se vuelve padre, no puede tener el pueblo que Dios quiere que tenga. No nos olvidemos que se pueden engendrar hijos sin transmitirle la vida que depende, que es lo que primero hizo Abraham, y ese fue su terrible error. Pero Dios fue paciente, usó todo para enseñarnos a nosotros, como dice el apóstol Pablo, que todo lo que acontece en las Escrituras está para ejemplo nuestro y para que nosotros seamos enriquecidos, advertidos y encaminados por esa revelación. Entonces, cuando nosotros decimos la obra de Dios, si yo miro a mi Padre Dios o a mi Padre espiritual o ministerial o a mi Padre de fe, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver a Dios haciendo una obra con Él. Si yo lo miro al apóstol Juan Andrés Busso, vi la preparación de Dios, vi el trabajo de Dios en él para hacerlo un padre de mucha gente. Dios lo paternizó, incluso Dios lo puso bajo un padre ministerial que lo bendice y que lo fortalece en el pacto y que le trae la luz y la revelación y mucha gracia de Dios a todo su vivir cada vez que pueden compartir y estar. Y él está, yo soy testigo, dependiente en todo, de lo que se le diga, honrándolo con sus diezmos, honrándolo con su vida, con todo lo que puede. Entonces, ¿qué es lo que es hoy el apóstol Juan Andrés Busso? Y hablo de él porque es el caso que yo vivo. Es un padre ministerial. Dios trabajó con él en eso. Entonces, cuando yo digo que estamos en la obra de Dios, tengo que ver claro de que Dios esté trabajando en mí para que sea un padre. Y si digo que estoy dejando que Dios haga su obra conmigo, tengo que estar comprometido con una descendencia a la cual debo formar como padre para que ellos también engendren y transfieran la vida de Dios. Así que esto es muy sencillo de entender. La obra de Dios, ¿en qué trabajó Dios? En el patriarca, en el padre de nuestra fe. ¿En qué trabajó?
en hacerlo un padre. ¿Cuánto trabajó? Y llegó a ser padre a los 100 años, padre en el propósito, a los 100 años. Así que podemos decir que 100 años de su vida, desde el día que nació hasta el día que engendró o que dio o que trajo al mundo a Isaac, pasaron 100 años cuando nace Isaac y el Espíritu de Dios, Dios trabajó todo ese tiempo, un siglo, para ser un padre. Así que fíjese usted, si nosotros miramos la pura palabra de Dios, porque allí se estaba formando el ejemplo para nosotros. Por eso Abraham pasó a ser padre y nosotros, si somos hijos, debemos proyectar sus obras. Así que, ¿cuál es el trabajo de Dios? La obra de Dios, formarnos como gente a nosotros, que podamos ser padres, que engendremos y transfiramos su vida. Si no transferimos su vida, no seríamos literalmente en el concepto de Dios, como ya lo vimos, padres. En el concepto divino para el cual Dios creó al hombre. Todo lo demás, sí, son padres porque en realidad engendran, pero en el concepto de Dios no, porque no pueden engendrar la vida que depende, por lo tanto, Él no puede hacer nada con esa descendencia, se pierde, como dicen las Escrituras. Entonces es tremendo esto. Conocer, mi querido oyente o el que está viendo el video, alumno, conocer que el trabajo de Dios es formarlo a Abraham primero como padre y a todos sus hijos como padres, porque ese fue el trabajo de Dios, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos. Y es el trabajo que tiene que hacer hoy en nuestra vida. Por eso es importante tener un padre ministerial, porque justamente es el que refleja todo lo de Dios, formándonos, haciéndonos para que nosotros seamos personas útiles y podamos ser padres que engendremos y podamos transferir la gloriosa vida que depende a la generación que se levanta. Entonces, si yo tengo un padre que me está formando, Dios está haciendo su obra conmigo. Y si yo estoy formando a otro, la obra de Dios se está haciendo a través mío. Eso es maravilloso. Entonces, de esa forma, usted y yo vamos a estar seguros de que estamos en la obra de Dios y que Dios está obrando a través nuestro. No es bueno medir si Dios está en su obra conmigo, si, como dije recién, por cualquier otra cosa que hagamos. No, usted debe evaluarse por esto, porque esto es lo puro que nos muestra el libro de Génesis. El trabajo de Dios, 100 años. A mí me asombra más que haya trabajado 100 años Dios con Abraham que el milagro de que haya tenido el niño a los 100 años. Porque digo, qué paciencia, qué trato, qué importancia le da Dios a esto. Quiero que usted evalúe esto. Qué importancia que trabajó 100 años sobre un hombre solo para que ese hombre se vuelva un padre que engendre y transfiera en el propósito. Entonces no es cualquier cosa. La vida de Abraham fue transcurriendo bajo ese plan de Dios. Dios no tenía otro plan. A Dios no le servía que él tuviera hijos con Agar, no le servía que tuviera una organización, no le servía que tuviera muchos recursos, no le servía que fuera un hombre elocuente, no le servía nada que no fuera que él se convierte en un padre. Y de esto te estoy hablando. Y lo más maravilloso que a mi juicio me deja este pasaje de las Escrituras es que Dios, cuando este varón, Abraham, que por no tener un altar estable, le hizo perder tiempo a Dios, le hizo pasar, ¿no es cierto?, los tiempos que tendrían que haber sido hubieran sido mucho más cortos seguramente si el altar hubiera sido estable. Pero que vimos que cuando el altar de Abraham se volvió un altar estable, firme, se le apareció Dios en persona. Él mismo se apareció en persona y le impartió la bendición para que él fuera padre. Para eso que tanto se había trabajado sobre su vida, ahora llegó su momento. ¿Y sabe qué? Él, los años que estuvo casado con Sara, él tuvo relaciones normales con Sara para tener hijos. Él nunca pudo tener un hijo con ella, porque Sara era estéril. Y esto pasa que muchas veces hay hombres de Dios, mujeres de Dios que me están escuchando, que todo lo que han entendido que tienen que hacer en Dios para reproducir la vida de Dios, parece que lo han hecho. Pero aún haciéndolo, no les funciona como esperaban que les funcionara. Y no pueden ver la multiplicación de Dios aun cuando han hecho lo que tenían que hacer. Predicaron el Evangelio, bueno, y todo lo que creían que tenían que hacer.
Pero ¿sabe qué? Cuando Abraham entendió mejor dicho, cuando Abraham afirmó su altar, por un lado, y segundo, entendió y se le reveló la paternidad, porque después vamos a ver cómo él se le va revelando, es entonces que llegó su tiempo. Y solo tuvo que hacer lo mismo que había hecho por muchos años. No hizo nada nuevo ni diferente. No tuvo que cambiar de mujer, no tuvo que llevarle a la mujer a un proceso para que sea rejuvenecida, ni a un tratamiento contra la esterilidad. Solamente tuvo relaciones normales y el Espíritu de Dios hizo que naciera luego Isaac. Esto es lo maravilloso y es lo que hoy profetizo a través de esta clase sobre tu vida. Que Dios te va a sorprender. No es haciendo nada raro, es haciendo lo que tienes que hacer en la manera bíblica, en la manera del Señor, que cuando a ti se te revele la paternidad, te pongas bajo un padre, camines bajo la luz de ese padre y te ocupes de formar a otro como padre para que la gloria de Dios pase a otra generación. Entonces, cuando todo eso se te revele y te dispongas, Dios se te aparece y te empieza a dar a gente como Timoteo, fiel para proyectar lo que se te ha revelado en todos tus años a otra generación. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y ruego al Espíritu Santo que una impartición paternal venga sobre ti de tal manera que si no estás bajo la paternidad, al terminar esta clase, le ores a Dios y te pongas bajo la paternidad, que te pongas bajo lo que es un padre ministerial. Aún si necesitas hablar con el apóstol Juan Andrés, comunícate, tienes todos los datos en esta escuela. Comunícate, yo mismo voy a prepararte ese encuentro, ese momento, y el fin de esta escuela es que al final tú puedas llegar a engendrar en la fe a mucha gente y para eso te vamos a ayudar personalmente en todo el equipo nuestro del apóstol Juan Andrés Buzo y nosotros te vamos a ayudar a que tú formes tu descendencia para el propósito. Si no, sería una escuela sin el sentido que tiene que ser. Pero lo vas a lograr y yo te bendigo, lo declaro sobre tu vida. Dios va a hacer de ti no solamente un padre, sino que te va a poner bajo una paternidad gloriosa y si ya lo estás, vas a llenarte de la gracia de Dios, de ese Padre que te imparta la obra real de Dios y lo vas a hacer con la descendencia que el Señor te permita para que así su gloria pase a la próxima generación.